Bueno, buen día entonces, formalmente ya iniciamos la clase con la grabación de este 27 de noviembre y vamos a aprovechar para hacer dos cosas. Para resolver algunas dudas que tengan sobre el examen el- hasta el próximo, jueves, lunes, el primero, si no recuerdo mal el cronograma, tienen plazo para la entrega. Y bueno, aprovechar también, sobre todo, para darle algunas referencias sobre la entrega de trabajo por investigación por equipos, eh, algunas recomendaciones de cómo tiene que ser la presentación, tanto de la presentación final en el texto como en el PowerPoint. Arrancamos, ¿le parece? 5 minutos con preguntas, 10 minutos de examen. ¿Qué me quieren consultar? ¿Se entendieron bien las consignas? ¿Alguna duda que tengan? Si no, ya vamos directamente al tema de las recomendaciones. Por ahora, Bien, muy bien. bueno, perfecto, bien. Aprovechen, si tienen alguna consulta. Por ejemplo, me preguntó un par de preguntas, fueron en realidad de consultas. Cuando yo les decía que no se podían utilizar ciudades, para poner como ejemplo, que hayamos visto en clase, en realidad que hayamos analizado en clase, ¿no? Porque en algún momento yo mencioné, y con muy buen criterio, creo que fue Juana que me decía, pero nosotros vimos algunas diapositivas donde había ciudades, marcas de ciudades, ¿no? No las analizamos en detalle, las pusimos como ejemplos de ciudades que hacen marketing, hacen planificación de marketing estratégico de ciudad. Pero en estos casos sí, pero digamos, me refería no a los casos puntuales de análisis en profundidad, ¿no? Eh, bueno, eso espero que haya quedado aclarado, se lo aclaré a Juana, si mal no recuerdo, en privado, y aprovecho la ocasión para recordárselos y aclarárselos a todos. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? No sé si esta consulta me hizo Juana o Mora, no recuerdo bien, pero alguna de ellas dos fue, creo que fue Juana. Bien, bueno, entonces, si les parece, vamos a la presentación. Vamos a Rodrigo. Vamos a las instrucciones entonces. Bien, vamos al entregable final, ¿no? En realidad ustedes ya tienen prácticamente todo el trabajo hecho. Sería, en definitiva, no más que organizar un poco lo que ya tienen y enfatizar ciertos elementos de lo que ya tienen elaborado, ¿sí? Para darle el formato final y enfatizar, como les decía recién, algunas cuestiones que creo que son decisivas para hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos aspectos generales para el entregable final. Esta es la culminación del trabajo y ustedes van a tener que poner, suponiendo que tienen ustedes, no solamente eso, ¿no? De caso es como si a mí me invisibilizaran, sino a los representantes de este Fondo Soberano de Inversión, Claro Investment, ¿no? Esperen que alguien quiere entrar. Ahí le damos la bienvenida. Ahí está ingresando en la vela. Bien. Entonces, eh, el último documento, el entregable, que ustedes tienen ya muy elaborado, con el FODA y con el análisis de las líneas de inversión por ciudad y demás, no debe ser un simple resumen de lo hecho anteriormente. Es algo más. Es un memorando de inversión. Así se llama en términos de consultoría, de negocios, de inversión. Que damos también la bienvenida a Victoria. Ahí está ingresando Victoria Laura. Ustedes lo tienen que, sobre todo, asumir como un memorando de inversión. Es más que una presentación en la clase, ¿no? Esto seguramente en su vida profesional lo van a utilizar muchísimo. Va a ser un requerimiento, alguna actividad que van a tener que hacer a lo largo de su carrera. Seguimos admitiendo gente. Bien.
Obviamente, parte, el documento final, como les decía recién, es casi todo lo que ustedes ya tienen elaborado, pero fundamentalmente para la presentación, tiene que ser concebido como esto, como un memorando de inversión. Ustedes, a partir de esta herramienta, van a convencer, pretenden convencer a este grupo catarí de una inversión que tienen que hacer en alguna ciudad o en algunas ciudades argentinas. ¿Mm? Es claramente un instrumento, la presentación y el documento final de persuasión y de certeza, ¿no? Ustedes tienen que mostrarse como personas sólidas, profesionales sólidos de una consultora, que tienen algunas certezas, que tienen la intención de resolver todas las inquietudes que pueden tener sus clientes y buscan persuadir, ¿no? Para que puedan ustedes también tener un beneficio profesional, ¿no? Entonces, esto es importante. Ya no están estudiando la ciudad. No se trata meramente de un ejercicio de investigación de economía urbana, sino ya están vendiendo una oportunidad de negocio basada en una evidencia relevada, que es la que hicieron ustedes a través del informe. ¿Mm? Por eso todo el tono del trabajo final y tanto de la exposición tiene que ser de persuasión, ¿sí?, ante este cliente. La estructura entonces está enfocada en una mentalidad inversora internacional. El grupo Qatarí es un grupo inversor, ¿sí?, que está habituado a esto, entonces tiene que ser el uso del lenguaje, la exposición, los recursos utilizados de alto nivel, ¿no? Porque está frente a un cliente muy exigente. ¿Sí? Y el documento debe ser visual, directo, ¿sí?, respaldado por datos duros, que están recolectados ustedes en los análisis, en los entregables anteriores, ¿sí?, que es, como decimos acá, la parte dura de la economía urbana aplicada, ¿sí?, a este trabajo. Lo que estuvimos viendo nosotros a lo largo del curso, bueno, presentado, como decía, de una forma visual atractiva, muy directo, un lenguaje directo, y respaldado por esos datos obtenidos de su investigación a partir de la economía urbana, pero que no tiene que tener un lenguaje académico, un lenguaje profesional de consultoría. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta? No. No, profe. Se va entendiendo, ¿no? Es sencillo, digamos. Un poco el Sí. espíritu del último entregable. Bien. Entonces, acá les doy, yo lo pensé después, luego, la estructura. No quiero que tomen como que esta es la estructura que tienen que seguir al pie, al detalle, ¿no? Son como sugerencias de ese memorándum final, que es importante que ustedes las tengan en cuenta porque va a redundar en la calidad de su trabajo final, ¿no? Por ejemplo, un resumen ejecutivo, yo diría que en este tipo de trabajos, tanto en el mundo académico, pero, o sea, en la cursada ahora, pero también en la vida profesional, es la página, yo se los dije en un momento, es la página más importante. Por ahí entra todo, ¿no? Si esto no atrapa, no lee el resto. Entonces, ahí yo les diría en el resumen ejecutivo o en la primera hoja del informe final que ustedes hagan, digamos, si no quieren ponerlo como un resumen ejecutivo al margen, ¿no?, en una hoja diferenciada, esperen que estamos omitiendo, ahí está. ¿Qué tiene que contener, digamos, los primeros párrafos, ¿no? Esto no se deja para el final. Dice, la oportunidad del negocio en un párrafo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Por ejemplo, el desarrollo de un hub logístico en Córdoba, que algunos lo han propuesto esto, o una inversión inmobiliaria o infraestructura tecnológica en Tandil. Eso tiene que ser ya en el primer párrafo, tiene que ser la oferta de lo que ustedes están proponiendo a partir de su estudio al grupo inversor catarí. El AX es un término, este se los dejo también, es un regalo que les doy de la cursada, es un término que se utiliza mucho en todas las carreras que ustedes están estudiando, recursos humanos, comercio internacional, en administración hotelera, negocios hoteleros y de turismo, y también es un término que lo van a encontrar en economía del desarrollo, ¿no?, que tiene que ver justamente con los temas de inversión. Ahí admitimos a Magarí, perdón, seguimos. Profe, ¿y cómo calculamos eso? No, eso es a ver, digo, nosotros no le dedicamos demasiado tiempo, lo mencionamos al pasar quizás,
a la inversión, es un monto estimado, digamos. Ustedes incluso hasta lo pueden inventar, más o menos razonable. Hay un grupo que investigó un poco el tema de las inversiones, de cuánto dinero se necesitaba, está muy bien eso, uno de los grupos lo hizo, pero si no, tómenlo, pueden consultar a través de la inteligencia artificial de algún recurso, alguna aplicación, le pueden hacer esa pregunta y a partir de algunos buenos prompts obtener una estimación bastante aproximada de lo que requeriría una inversión de ese tipo. Pero es más que nada para poner un monto, ¿no? El AX es el asking price, ¿no? Es un término que viene de la jerga financiera. El AX es la síntesis de asking price, que quiere decir es el precio que pone quien va a vender. Ustedes van a vender una casa, el asking price es el precio que pone inicialmente, después se negociará, ¿no? De ahí viene el término. Es el monto estimado de la inversión requerida, ¿no? Y me gusta el término y es una forma de ir incorporando una jerga, una terminología que es bastante afín a las carreras que ustedes están estudiando, ¿no? Ustedes siempre reclaman que en general pasa mucho tiempo hasta que empiezan a involucrarse en materias que tienen que ver específicamente en la universidad con las carreras que están estudiando ustedes. Bueno, acá es un aporte, ¿no? También más o menos la rentabilidad esperada es aproximado, cuánto van a recibir por año, ¿no? Pero digamos, no es el meollo del trabajo esto, pero se suele poner en los trabajos reales, no en los simulacros, esos datos al inicio, ¿no? Porque es lo que impacta. Después les comento algo sobre esto, porque... Preguntas sobre eso. Sí. Si lo hacemos con inteligencia artificial, tenemos que mencionarlo en el trabajo, esa parte, que son datos extraídos de ahí, creados con IA. No necesariamente, no necesariamente. Si quieren puede hacer un pie de página al final y aclararlo, para que me quede a mí como una aclaración, digamos. Pero ustedes si tuvieran que hacer esto profesionalmente y hacen, se utiliza esto para el cálculo de retornos de inversión y demás, se utiliza la inteligencia artificial, fue uno de los primeros campos donde se aplicó, dicho sea de paso. No, les decía así, con que lo mencionen, ahí pongan un valor. Pero importante también es el último punto, lo que yo me llamo el gancho catarí, ¿no? Cómo van a enganchar al grupo inversor. ¿Por qué esto le interesa o le debería interesar al grupo catarí? Por ejemplo, en términos de temas más geopolíticos, geoeconómicos, la seguridad alimentaria, la diversificación de activos, una entrada estratégica en Latinoamérica. No se olviden que el grupo catarí en realidad existe en la vida real y es una agencia del Estado catarí que utilizan esa agencia para hacer inversiones privadas, pero con un fuerte estímulo del sector estatal catarí, ¿no? También. Pasa algo similar con los chinos. Los chinos hay empresas privadas o empresas que son en gran parte capital privado o a la inversa, capital estatal con participación privada, pero tienen el apoyo del gobierno, más que el apoyo, es una decisión estratégica del gobierno de la República Popular China, del Estado chino, para hacer esas inversiones, ¿no? Entonces, un poco eso también tendría que estar de entrada, ¿no? Ustedes lo han hecho, en algunos grupos lo han aclarado eso, ¿no? En los entregables que tenemos a la fecha. Bueno, entonces esto es como, digamos, el gancho inicial, ¿no? Algunos párrafos relacionados con esto. Le pueden poner resumen ejecutivo, o introducción, o primera parte, como quieran, digamos, si no quieren armar un apartado especial de resumen ejecutivo. No tomen esto de la estructura al pie de la letra, es una organización de contenido sugerida. ¿Se entiende esto, no? Esta recomendación, ¿no? Bien, después, ¿por qué esta ciudad? Ustedes tienen que dejar en claro, a partir del análisis urbano, por qué esa ciudad o por qué esas ciudades. Algunos grupos han trabajado con más de una ciudad. Aquí es donde ustedes, como equipo de trabajo que simulan ser una consultora, lucen sus conceptos, ¿no? Dan cuenta de los conceptos que aprendieron en la materia, pero, como les decía al comienzo, adaptado a un lenguaje de negocio, ¿no? No tiene que ser un lenguaje estrictamente académico. Por ejemplo, fundamentos económicos. Esto es una cuestión de vocabulario, pero que impacta mucho desde el punto de vista de profesionalidad. Dice, no solo es decir que la ciudad es linda,
apropiada o bonita, sino demostrar, por ejemplo, el caso de las economías de aglomeración, si hay clúster productivo, si hay antecedentes de esas actividades que ustedes proponen que se hayan desarrollado en otro momento, si hay capital humano calificado disponible, toda información que ustedes tienen relevada exhaustivamente en los entregables precedentes. El tema de la conectividad y logística, también que han estudiado muchos equipos, diría todos, la distancia a los puertos, los aeropuertos, la calidad de la infraestructura digital, la calidad de vida urbana. Nosotros, bueno, yo te diría que es el tema que más importancia le hemos dado, sobre todo cuando hablamos buena parte del curso de la ciudad postindustrial, la ciudad de servicios y demás. Entonces, esto es importante para atraer talento, en cualquier circunstancia. La ciudad tiene amenidades urbanas, un ambiente cultural, parques, seguridad, educación. Todo esto está también en gran parte relevado por todos los grupos en los entregables pasados. Y después, la ventaja competitiva local, ¿no? ¿Qué tiene esta ciudad que no tiene San Pablo, por ejemplo, ¿no? Una ciudad que no sea Buenos Aires o San Pablo, que ustedes han trabajado, porque para un catarí en América Latina, o en Sudamérica más específicamente, ¿qué es lo primero que se le vendrá a la mente a un inversor catarí si le hablan de Sudamérica? Bueno, Buenos Aires, San Pablo. Entonces ustedes tienen que demostrarle que esas ciudades que ustedes están trabajando tienen ventajas respecto a estas dos ciudades. Por ejemplo, en términos de costo, especialización en servicios, turismo de alto nivel, capacidad de sus talentos y sus recursos humanos, todo eso. ¿Está? Entonces, todo esto ustedes ya lo tienen también relevado, y se trata solamente de organizarlo y ponerlo de una manera atractiva. Cuando digo de una manera atractiva, ustedes aquí tienen rienda suelta para, en la organización del entregable final, del texto, utilizar todos los recursos gráficos que se les ocurran. Quizás, en vez de escribir un párrafo entero con datos, pueden armar un buen cuadro, una infografía atractiva. Eso, cuanto más creativos sean, mejor. Importante que esté la información, pero presentada de una manera atractiva, y que sea visualmente legible, comprensible. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Profundicemos un poco en lo anterior. En el contexto y perfil de la ciudad, que ustedes también lo desarrollaron. Datos demográficos y económicos deben servir para justificar la inversión. Entonces, una de las primeras cosas que ustedes elaboraron al comienzo es el perfil urbano de la ciudad. Eso es lo que decía recién. El perfil urbano, que es en terminología de economía urbana, lo transformamos en ventaja competitiva urbana, que es un término más, si se quiere, del orden profesional, empresarial, corporativo. El enfoque en la infraestructura. Por ejemplo, destacar la infraestructura que soporta, en el sentido de que le da, bueno, vamos a ser redundantes, ¿no? En la utilización que soporta, que le da soporte, ¿no? Que basa la línea de negocios elegida. Por ejemplo, si eligen comercio internacional en Rosario, deben detallar la infraestructura portuaria y fluvial con rigurosidad. ¿Se entiende, no? La infraestructura que sostiene esa línea de negocios, o que podría sostener esa línea de negocios que ustedes están proponiendo. Y después el tema de seguridad jurídica y regulatoria, que en el caso de Argentina siempre es un tema muy relevante a la hora de que un inversor extranjero tome una decisión de inversión. Por ejemplo, mencionar cómo el municipio, o el municipio más la provincia donde está inserta esa ciudad o municipio, apoya la inversión extranjera. Leyes de promoción, excepciones impositivas, que también, yo diría, me atrevo a decir que todos los grupos, ¿no?, lo han mencionado eso en su momento en los entregables anteriores, ¿no? Como en el caso de análisis de fortalezas, de oportunidades, amenazas, debilidades, o en el FODA, o cuando estaban presentando la ciudad, de algún modo lo anticipaban eso, porque habían encontrado ese dato. Entonces, el término de seguridad jurídica y regulatoria es algo que siempre se tiene en cuenta, aún más se tiene en cuenta en el caso de países como Argentina, que son tan volátiles, ¿no?, financiera, económicamente.
Bueno, esto es crucial, ¿no? Para los inversores cataríes en el caso de nuestro trabajo. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Avanzo? Avianti. Adelante. Bueno, entonces, el proyecto específico, ustedes están proponiendo hacer algo en esa ciudad en relación a la línea de negocios, propuesta, o dos líneas de negocios, que pueden ser hotelería y administración hotelera, o algún negocio vinculado con el comercio internacional, porque hay equipos que han combinado distintas líneas de negocio. Bueno, describir ese activo, es un edificio, un parque industrial, proyectos municipales de infraestructura, parques temáticos, lo que sea, ¿no? Lo que se les haya ocurrido, en qué se puede transformar esa propuesta de negocio concreta en un activo. Esto es interesante también porque hace no solamente a una ilustración y una presentación visualmente atractiva, sino porque tiene que ver también con el concepto de localización de las inversiones. Me refiero a la ubicación. En el mapa en el que alguien quiere entrar, ya volvemos sobre esto. Esperen un segundo. Ahí está. Transmitimos. Ahí está. Bueno, vuelvo entonces. Ubicar en el mapa de la ciudad el hotspot. Yo en algún momento, cuando hablábamos de ciudades, la localización de actividades, lo mencioné este término, después me di cuenta que no lo profundizamos, ¿no? Pero es un término técnico que se usa, perdón, nos volvemos para atrás, ahí está. Es mapear las áreas, las zonas de localización de una inversión donde se da mayoritariamente ese tipo de inversión, ¿no? Y en relación al tejido urbano, donde está ubicada ese grupo de actividades comerciales, hoteleras, productivas. Desaclaro acá también, en ese mismo párrafo, el concepto de hotspot, ¿no? Es una zona geográfica específica dentro de una ciudad o municipio que se distingue por tener una alta concentración de una actividad, crecimiento, valor e importancia estratégica para un sector en particular, ¿no? Para lo que ustedes denominan una línea de inversión. Es el lugar que la consultora, digamos, el equipo, identifica como la ubicación óptima y la más prometedora para el proyecto de inversión del Grupo Qatari. Es localizar en la ciudad el barrio, la región, el área, ese es el hotspot, donde es más propicia la inversión, porque hay antecedentes o porque hay una cantidad de condiciones que hacen que esa zona sea propicia para iniciar una inversión de ese tipo en ese lugar. Está claro el concepto de hotspot. Ahora lo vamos a ver cómo lo pueden resolver con un mapa. ¿Cómo mejora el proyecto de la ciudad? Esto entonces, el impacto urbano también es muy importante, ¿no? Destacar cómo mejora el proyecto de la ciudad. Mayor recaudación fiscal, regeneración urbana, mejoras de infraestructura. A los inversores institucionales, como es el caso del Grupo Qatari, le importa esto en términos del ESG, ¿no? El cuidado del ambiente, los aspectos sociales, la gobernabilidad. Acuérdense que en unos primeros audios, Abdul le decía justamente esto, que nos interesa la inversión, más allá de la inversión en sí misma, y de tener un beneficio, sino también, como es un inversor institucional, cuidar del ambiente, mejoras sociales, al entorno, a la gente que vive previamente, a los residentes que vivían en ese lugar, y mejorar también la gobernabilidad. El governance es el término que se utiliza ahora para gobernabilidad en castellano. Gobernabilidad. Bien. Eso también lo han hecho. Muchos grupos ya han elevado el impacto que podría tener este proyecto en las ciudades que ustedes sugieren. ¿Cómo se hace el hotspot? Bueno, con un mapita lo resuelven. ¿Ven? Por ejemplo, acá les estoy, no sé si lo ven claramente, es el hotspot, un ejemplo de hotspot de la actividad comercial en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hotspot de la ciudad, el área comercial de Buenos Aires? Y bueno, Palermo Hollywood, la zona de Villa Crespo, ahora que se está expandiendo el tema de restaurantes, todo el tema gastronómico, ¿no? Y Palermo Hollywood ya lleva varios años, ¿ven? Eso es marcar en el mapa aquello que destaca una zona donde se concentran determinadas actividades comerciales, productivas. ¿Sí? Y acá tienen otra, vean, para que vean distintas alternativas. Este lo saqué de un estudio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí tienen la fuente.
ya tiene unos años, pero es para graficar esto, ¿no? Pero este, por ejemplo, es el ejemplo de hotspot de la actividad hotelera en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eh? Entran con cualquier navegador. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba este? Sí, ¿dónde alojarme en Buenos Aires? No me acuerdo bien. Pero hay miles de estos navegadores y le piden una determinada actividad económica, en este caso actividad hotelera, y les marca ahí todos. Obviamente, vean ustedes, el hotspot de la actividad hotelera de la ciudad de Buenos Aires está sobre el microcentro, Palermo, ¿m? Un poquito ahí también cerca del aeropuerto por necesidades de logística, ¿no? De cercanía al aeropuerto, al aeroparque en realidad, ¿no? Porque el aeropuerto está en Seiza, es el aeroparque de Jorge Newbery. ¿Se entiende? Esto es el hotspot, marcar dónde. Es interesante esto de la riqueza visual y de contenido también al trabajo. Algunos lo han hecho también, ya hay algunos avances sobre localizar en un mapa este tipo de actividades. Bien, después hay otra cosa interesante que tiene que ver con las debilidades, amenazas, con las amenazas del FODA que ustedes ya han empezado a analizar. El tema del riesgo, porque un inversor, ¿qué hace? Un inversor lo es en tanto asume riesgos. Entonces, cuando uno le propone un negocio a un grupo inversor, le está dando las distintas alternativas, o una en particular que selecciona como prioritaria, para obtener beneficios, rentabilidad de esa actividad. Pero también tiene que tener en cuenta las posibilidades de algún riesgo que se presente, y cómo mitigarlo. ¿Cómo mitigar? Mitigar es aliviar ese riesgo, llegado el caso. Hay un poco jocosamente le puse el filtro argentino, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar el riesgo en el caso de Argentina? Porque para un inversor argentino, para un inversor extranjero argentina todavía tiene cierta dosis de riesgo, ¿no? Eso se mide, vieron que se dan todas las mañanas y ponen en algún canal de noticias o en las redes, o en algún canal de streaming que se trate de noticias cotidianas, hablan del riesgo país, ¿no? Bueno, Argentina tiene un riesgo país que oscila entre 600 puntos, 650 puntos, que es alto, muy alto, en relación a otros países de América Latina, y ni que hablar respecto a otros países de Europa, de Asia, ¿no? Pero llegó a estar en 2000 y pico de puntos el riesgo país en Argentina. Eso, entre otras cosas, ¿qué hace? El riesgo país, ese número, se traduce luego en las tasas de interés que hay que pagar, porque cuanto más riesgoso es un país, más tasas de interés hay que pagar, ¿no? Entonces, más cuesta el crédito en esos lugares, porque el riesgo es muy alto. Entonces, en el caso de Argentina, siempre tiene que primar la honestidad en esto, ¿no? Cuando hay una posibilidad, la destacamos, ¿no? La ponemos en primer lugar, la ponderamos. Pero también cuando hay un riesgo tenemos que ser honestos y a nuestro cliente manifestárselo, no podemos ocultar un riesgo. Sí se puede tomar esto de una forma proactiva. Y asumir los riesgos de una forma proactiva es pensar ya en términos de la mitigación posible que requiera asumir ese riesgo, si se presenta ya como un hecho concreto, ¿no? Ese riesgo. Entonces, por ejemplo, los riesgos que se le pueden presentar a una inversión son económicos, inflación, tipo de cambio, jurídicos, por ejemplo, que una zona que estaba planificada para actividades productivas, el municipio de la noche para la mañana decide transformarlo en una zona, una localización de actividades residenciales. Nosotros pensábamos poner ese activo que le proponemos al grupo inversor, resulta que no lo podemos hacer ahí porque el municipio cambió la zonificación. Bueno, eso es un riesgo, ¿no? Entonces uno tiene que evaluar eso también. Es importante, si lo pueden hacer, sería interesante. Se los pongo como ejemplo de cómo uno puede matizar los riesgos. Y las estrategias de mitigación. ¿Cómo protegerse? Cuando uno mitiga, se protege, ¿no? Por ejemplo, contratos en dólares. Cuando en momentos que hay una expectativa de una corrida cambiaria en Argentina. Bueno, todos los contratos se hacen en dólares, claro, porque la persona que está firmando el contrato con la otra parte trata de protegerse, ¿no? De que si se dispara el dólar,
mi inversión va a estar cuidada, no se va a desvalorizar. Si lo hago en pesos, se desvaloriza. Por ejemplo, también puede ser alianzas con socios locales fuertes. Después ustedes les pueden sugerir al Grupo Catarí alianzas con grupos ya económicos, empresariales, corporativos de las ciudades que ustedes proponen. Los pueden inventar también, si quieren, ¿no? No nos olvidemos que no deja de ser un simulacro, siempre en la medida en que ustedes lo justifiquen y lo presenten adecuadamente. Enfoques con mercados de exportación también, bueno, una cantidad de elementos. Eso es una sugerencia, si lo pueden hacer, sería ideal, ¿no? Porque hay una tendencia en los proyectos de esta naturaleza a presentar todas las oportunidades, pero no tener en cuenta los riesgos también, ¿no? Bien, de lo anterior, perdón, bueno, seguimos acá con la tablita esta que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Ahora me preguntarán ustedes si tienen alguna duda. Por ejemplo, en las amenazas, esto es una síntesis de lo anterior y alguna profundización en alguna cuestión en particular. En las amenazas, bueno, ¿cómo se traduce esto para el Grupo Catarí? En riesgos clave, volatilidad cambiaria, riesgo regulatorio, riesgo social de la ciudad. Por ahí la ciudad es muy interesante desde el punto de vista económico, financiero, pero tiene una situación crítica, social, sociodemográfica, de seguridad. Eso es un riesgo. Puede un estallido y cambia totalmente la situación de la ciudad, ¿no? Deja de ser atractiva. La mitigación de debilidades, un plan de cobertura, ¿no? Lo que decía recién, tener un plan de cobertura, de mitigación, para cubrirse de esos posibles riesgos, ¿no? Como les decía recién. Este es un cuadro de síntesis, o sea, con socios locales, cláusulas contractuales y oportunidades, el potencial de escala. Digamos, ¿cómo se puede escalar esto? Cuando hablamos de oportunidades, esto estamos hablando ya de una cuestión más positiva, las oportunidades que nos brinda este negocio en términos del FORA, las oportunidades. Se habla del potencial de escala, de la escalabilidad de la inversión, porque a los cataríes dicen, bueno, está bien, nosotros llegamos, invertimos en Tandil. ¿Se puede replicar esto a otras ciudades que no sea Tandil? O lo hacemos en Tandil, pero después quizás se puede hacer en Azul, que está cerca de ahí de Tandil, o en La Barría, en Balcarce, en Mar del Plata. ¿Podemos hacer esto en la región? Bueno, estos grandes fondos de inversión en general buscan eso, la escalabilidad. Ese es el tema, escalarlo, ¿no? Llego a un lugar, lo consolido y lo escalo. Lo voy difundiendo y voy instalando negocios similares. O sea, la escalabilidad es lo que hace, por ejemplo, las cadenas de comidas rápidas, de fast food, el McDonald's, o por ejemplo las cafeterías, ¿no? Café Martínez, Habana, ¿cómo se llama? La americana. Uy, no me sale el nombre de la otra, la cadena americana, que acá no está yendo tan bien. ¿Cómo se llama? La cafetería. Starbucks. Starbucks, no me salía Starbucks, ahí está Starbucks. Buscan eso, la escalabilidad. Me instalo en este barrio, pero después veo las posibilidades de difundir el negocio, ¿no? Escalar el negocio en otros lugares. Bien, de acuerdo también a las estrategias de la competencia. Bueno, eso es muy interesante, la escalabilidad. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, bueno. Después el tema de la alineación estratégica. Este es un grupo inversor, en la realidad, ¿no? Que es institucional, con apoyo del gobierno catarí, del Emirato. Entonces siempre es importante entender esta dimensión más geopolítica y geoeconómica, la alineación estratégica Qatar-Argentina. Una visión más a largo plazo, explicar cómo este proyecto trasciende la coyuntura actual, la mera inversión de un grupo en una determinada región, y es, como dice, hay una apuesta al futuro, ¿no? Esto, yo en algún texto que les di sobre cómo manejarse con el mundo árabe, los cataríes y demás, creo que se los comenté, y en alguna de las charlas que hemos tenido también en clase, el tema de la apuesta al futuro. No son solamente los chinos los que piensan a largo plazo, sino también estas culturas que tienen un fundamento. No todos los árabes son musulmanes, digamos, ni todos los musulmanes son árabes, ¿no? O sea, hay musulmanes en otros países y hay musulmanes que no vienen de cultura árabe, y los árabes no son todos musulmanes, hay católicos, cristianos, de distintas religiones. Pero
en la cultura, en estas culturas es muy valorado también el tema de la proyección a futuro. Como en el caso de los chinos. ¿Vieron? Siempre se dice, los chinos piensan a 50, 100 años. Bueno, no sé si a 50, 100 años, pero sí piensan con una perspectiva de futuro, a veces por una cuestión de necesidad también, porque como dependen tanto de los recursos petroleros, gasíferos, los combustibles fósiles, ¿no? Entonces eso se agota, o se agotará en algún momento, eso dicen, entonces piensan en otras alternativas a más largo plazo. Y eso después lo trasladan a todo tipo de negocios, ¿sí? Aunque no tengan que ver con la actividad de los combustibles fósiles, pero es parte de su cultura empresarial, corporativa. ¿Sí? Y la posibilidad también de intercambio comercial a futuro, ¿no? Por ejemplo, algunos de los grupos que trabajan temas de comercio internacional, como línea de negocios, la posibilidad es exportar lo que se produzca en ese hub, ¿no? En ese clúster de innovación que ustedes están proponiendo, a Medio Oriente. ¿No? No solamente a Emiratos Árabes, sino a un mercado más amplio, regional. ¿No? Son sugerencias, ¿no? Bien, ¿se entendió esta también? Pensar en términos del negocio específico para la ciudad y el grupo catarí, pero después tener una proyección más geoeconómica, geopolítica. ¿Y cómo se trasladaría eso hacia otro lado? ¿Cómo se trasladaría qué cosa? Y sí, si hacen un hotel acá, ¿cómo lo trasladan? No, y bueno, podés generar negocios, traer gente poder replicar ese modelo de negocios de catarí en Argentina, en Qatar, si les resulta, por ejemplo. A modo de réplica. De réplica, claro. Sí, sí. Eso les queda ahí a ustedes en función de su creatividad. Estas son sugerencias, cosas que podemos pensar nosotros ahora y después pensar a ustedes en su momento en el trabajo también, digamos. No se limiten, todo, no piensen que una idea que puedan tener ustedes no pueda valer por sí misma porque son estudiantes. ¿Está? ¿Se entendió, Romina? Sí. ¿Está? Bien. Sí. Obviamente hay líneas de negocio que podrán facilitar más, ¿no? Un tipo de sinergia al estilo de esto que les decía, ¿no? Llevar la inversión a otro lugar, incluso el mismo Medio Oriente. Hay otros que podrán quizás escalarse a nivel regional o local, pero bueno, bien, a pensar, digamos. Y acá tienen, bueno, es la síntesis de lo anterior un poco, ¿no? Esta la podemos pasar por alto porque es un poco la conclusión, un resumen de las cosas que veníamos viendo recién, ¿no? Importante, entonces, para un trabajo de excelencia, datos, no adjetivos. En un trabajo así, esto en la vida real se los digo, en lugar de decir es una zona muy comercial, usar, por ejemplo, la densidad comercial es de X comercios por metro cuadrado. ¿Verdad? O sea, uno tiene que dar datos, se decide por datos. Vivimos en la época del dataísmo, la filosofía del dato, la ideología del dato. Entonces, tenemos que ser muy precisos, y además ser precisos es revelador de nuestra condición de profesionales que conocen del tema. ¿Sí? Entonces, vean ustedes la diferencia. Se nota, ¿no? Este es un ejemplo muy burdo. Yo sé que no lo van a hacer así ustedes, digo, pero a veces por el absurdo o por un ejemplo demasiado evidente. Es que eso es una opinión. Es una zona muy comercial. Exactamente. Hay que evitar las opiniones. Exactamente. Ustedes dan un argumento sustentado en una estadística, en un dato. ¿Mm? Es una zona muy comercial, la densidad comercial es de X comercios por metro cuadrado. O el flujo peatonal es de tanto. Entonces ahí ustedes están revelando con el flujo peatonal la condición de zona comercial o potencialmente zona comercial. ¿Mm? El benchmarking, que así se llama, o benchmark internacional, esto es muy interesante. Siempre yo les he pedido en los exámenes o en los trabajos de las actividades que hemos realizado en clase, el tema de comparar, ¿no? Comparar. Entonces, comparar la ciudad elegida con alguna otra, obviamente exitosa, de tamaño medio en el mundo, ¿no? Digo tamaño medio, puse tamaño medio porque ustedes han elegido algunas ciudades que son de tamaño medio, algunas un poco más grandes, ¿no? Olvídense si tienen el tamaño, digamos, ¿no? Pero en el caso que sean ciudades más pequeñas o ciudades intermedias,
que no sean tan reconocidas, que sean en el caso argentino como ciudades, la clasificación que vimos de marketing, de ciudades que hacen marketing, ¿no? Ciudades paso a paso. ¿Sí? Por ejemplo, esta frase resume, sintetiza un poco el espíritu de esta propuesta, ¿no? Queremos que esta ciudad sea el Austin, Texas de Argentina. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí ustedes se están comparando con un modelo de ciudad que ustedes quieren, que le va a ser fácil referenciar al grupo catarí, ¿sí? O a cualquier grupo inversor. ¿Sí? Entonces, el benchmark es justamente, el benchmarking es el comparar, ¿no? El tomar casos de buenas prácticas. Ese es el término quizás más apropiado en castellano, si lo queremos traducir en castellano. Las buenas prácticas con las cuales yo me quiero confundir, con las cuales me quiero referir, ¿sí? Que tomo como ejemplo. ¿Sí? Y después, bueno, en el caso de un trabajo de esta naturaleza, siempre el uso de mapas, por ejemplo, mapas de calor, ¿no? Porque si ustedes dicen, esta es una zona comercial, bueno, un mapa de calor te indica la cantidad, la concentración de gente en esa zona, ¿no? Conseguir un mapa de calor es sensacional, ¿no? Para esto. O gráficos de evolución demográfica, o renders del impacto urbano. Un render también es muy interesante, es un diseño visual muy, muy interesante. Digo, ya sería muy elaborado, digo, pero si se animan a hacer un render, ¿no? Sería genial, ¿no? Todo eso da como un plus, ¿sí? Y además, en este tipo de entregables, de reportes, ¿sí? De memorandos, colaboran mucho a la hora de tener en cuenta esta tensión que hay entre la demanda de información que exige el cliente con los tiempos propios de ese cliente, porque no pueden leerse un paper, como les decía al comienzo, de 50 páginas. No es una actividad académica, ¿no? No tiene que leer una tesis de maestría o de grado el inversor catarí. Tiene que manejar información muy precisa, ¿sí? Y optimizando el tiempo. Lo visual, en todos los recursos visuales son muy útiles, ¿sí? Para optimizar el tiempo y para transmitir información valedera y fiable. ¿Sí? Bueno, vamos entonces ahora a la presentación pública del trabajo final por equipos. ¿Qué es entonces esto de la presentación pública que ustedes tienen que hacer, si mal no recuerdo en el cronograma, el 4 de diciembre? ¿No? Exponer en clase un PowerPoint, no, es un poco más que eso, yo diría bastante más que eso. ¿Sí? Tanto, como decimos aquí, desde el punto de vista de la calidad, los contenidos, los objetivos. ¿Sí? No piensen solamente en que se armar un PowerPoint y que alguien diga del grupo, bueno, lo expone y ya se acabó, ¿no? En la vida real, ustedes se van a enfrentar en su vida profesional a la presentación de este tipo, a estas presentaciones, y ustedes lo tienen que considerar como una parte de una estrategia de persuasión del cliente. ¿Sí? Yo me atreví a ponerles aquí una imagen que es muy gráfica, muy elemental, muy gráfica, muy de sentido común y coloquial, que es esta, ¿no? Como en la gastronomía, un buen plato entra por los ojos, ¿no? El plato puede estar muy rico, pero uno primero, antes de probarlo, lo ve y empieza a degustarlo, a sentir la experiencia de ese plato a través de la presentación, ¿no? De lo que el arte culinario se llama el emplatado, ¿no? Una buena mesa, buenos cubiertos, buenos manteles, un ambiente relajado. ¿Sí? Todo eso tiene que ver también con la persuasión de un buen plato. Bueno, en la consultoría suele suceder lo mismo, ¿no? O debería suceder lo mismo en un trabajo de calidad. Debe cumplir con la regla de las 3B. ¿No? Richard Florida tiene sus reglas, ¿no? De las 3T. Yo tengo mi regla de las 3B. No me va tan bien económicamente, financieramente como a Richard Florida, con sus 3T, pero yo con las 3B les intento comunicar esto, ¿no? Que todo proyecto debe ser bello, bueno y barato. ¿Mm? Barato podríamos pensarlo, haber utilizado otra palabra, pero no me iba a cerrar las 3B, iba a tener que hacer 2B más otra palabra con otra inicial, otra palabra otra letra inicial que no me iba a cerrar el modelo de las 3B. ¿Sí? La propuesta de la regla de las 3B. Entonces, bello debe ser estéticamente bien resuelto, agradable a la vista, buena presentación,
no tiene que estar recargada, tiene que ser agradable, una buena paleta de colores, mantener esa paleta de colores a lo largo de la presentación. Utilicen PowerPoint o cualquier otra plataforma, ¿no? Para hacer la presentación. Tiene que ser bella. Acostúmbrense a incorporar la calidad estética en el lenguaje audiovisual. Tiene que ser bueno. ¿Qué queremos decir que sea bueno? La segunda B. Debe ser eficiente en el cumplimiento de los objetivos de la consultora y sus clientes. Es buena si cumple con los objetivos. Y si es eficiente en el cumplimiento de esos objetivos. Transmitir nuestro trabajo y que lo reciban apropiadamente los clientes. Y barato, barato. Ya lo dijo. ¿Barato? No, ahora voy a decir. Empezó por barato. No, dije, barato, dice, tendría que haber utilizado otra palabra. No, ya entendí. Porque barato, uno barato puede decir, bueno, lo compro, cuando uno compra algo barato es como de liquidación, ¿no? Quizás a un precio, el precio no está acorde a las cualidades, ¿no? De lo que está comprando, y bueno, pero yo acá lo utilicé en el sentido... Es accesible a la inversión. Debe ser acorde a los recursos disponibles. Ah. O sea, si yo tengo cierta cantidad de recursos para hacer una buena presentación, los tengo que utilizar y quizás no me tengo que esforzar en hacer una presentación que no está a la escala de los recursos que tengo y fallar en la calidad de la presentación. ¿Se entiende? Uno puede hacer con los recursos que tiene, a ver, digo, para ponerlo en lenguaje cotidiano. Ustedes saben utilizar bien PowerPoint, ¿no? Bueno, hagan un PowerPoint bien diseñado. Con buen gusto, buen criterio, con buen manejo de la tipografía, los colores y demás, ahí tienen una buena presentación. Siempre acorde a los recursos disponibles. Si quieren hacer un video, bueno, ¿qué tienen para hacer un video? Tengan en cuenta un buen audio, buen sonido, que sea visualmente agradable, que no haya baches, que se pueda comprender, bueno, porque si no tengo buenos recursos para usar un buen video, y ni siquiera tengo elementos como para generar un video a través de la inteligencia artificial, bueno, un PowerPoint nos resuelve eso de una manera acorde a los 3B, ¿no? Bello, bueno y barato. ¿Está? Bien. Los diseñadores gráficos tienen una expresión muy inteligente, que menos es más. Menos es más. Muchas veces en el diseño, que haya menos cosas, potencia la calidad del resultado final. Entonces, en la presentación tengan en cuenta eso. Tiene que estar lo que es necesario, pero menos es más. Bien. Y esto es otra cosa que se lleva. Les dejo esto también como un valor agregado, ¿no? En terminología. Nosotros vamos en un trabajo profesional de consultoría, uno pasa de la mera presentación de compromiso, como puede ser una materia, ¿no? Dice, bueno, tengo que presentar una materia, un PowerPoint, ¿no? El concepto es pitch deck. El pitch deck es una presentación breve, concisa, generalmente, como van a hacer ustedes, 10 diapositivas, 8, 10, 12 diapositivas, 12 ya es mucho quizás en el tiempo que ustedes disponen, que es utilizada por empresas, startups, son las empresas tecnológicas, o consultores para ofrecer un resumen visual y persuasivo de una idea de negocio o de una oportunidad de inversión. Lo que tienen que hacer ustedes. Eso se llama, en terminología de consultoría, en terminología empresarial, el pitch deck. ¿Se entiende? En definitiva, es una presentación. Si ustedes deciden hacerla en PowerPoint. Pero conceptualmente es eso, ¿no? Tengo que tener en cuenta que es una presentación breve, concisa, con todo lo importante que tiene que contener, no excesivamente larga. Ya 10, 12 ya es demasiado quizás, para el tiempo que ustedes tienen, que son máximo 15 minutos. Y aquí lo que se busca en la presentación audiovisual es convencer a un potencial inversor. Es parte de la estrategia de persuasión. Y en realidad no tiene que haber toda la información cargada en un PowerPoint, como tampoco la tiene que haber en el informe, porque el siguiente paso que nosotros nos vamos a hacer aquí, porque acá termina el curso, y si nosotros tuviéramos un curso de 1 año de esta materia, nosotros seguiríamos luego de esta presentación avanzando en el proyecto, y
los cataríes, Abdul, a la cabeza, les pediría a ustedes después un documento completo, más allá del informe ejecutivo y esta primera presentación que sintetiza información relevante, un informe completo de due diligence. Esto es muy común también. El gatito que estoy. Esto no lo vamos a hacer, pero se los dejo también, este término. ¿Saben qué quiere decir esto? Que es una instancia donde se empieza a chequear, acá ya el cliente empieza a chequear, a verificar que los datos que ustedes le dieron sean reales o sean coherentes, ¿m? Sean relevantes para la información que ellos tienen que tener para decidir la inversión. Es una etapa posterior, ¿no? Seguramente viene algún representante, un especialista en economía e inversión del grupo Qatari, y le dice, a ver, esto que ustedes me están diciendo, estos datos sociodemográficos, así, o lo que ustedes dicen que vamos a ganar es así realmente, pero eso no se analiza en esta etapa en detalle, ¿no? Sino que esto es cuando cae la pelota del otro lado. Cae la pelota del otro lado del grupo Qatari, ellos se toman un tiempo, les piden la documentación completa, lo analizan y se hace este due diligence, ¿eh? Es muy común también esto en los procesos de inversión. ¿Se entendió? ¿Mm? Es como una cuestión conceptual. Ustedes van a hacer una presentación, pero les digo, en el ámbito de la consultoría, la presentación suele ser esto, un pitch deck. Bien. ¿Se entendió? ¿Puedo avanzar ya para ir cerrando? Sí. Bien. ¿Alguna duda, más allá de Romina? ¿Algún comentario o algo? No, profe. Bueno, No, profe. Entonces, esto que tiene que tener un pitch deck, una presentación audiovisual, tiene que ser altamente estratégica, muy enfocada, no se divaguen, no se vayan por las ramas. Estos son algunos puntos esenciales, el problema y oportunidad. Por ejemplo, en el caso de escribir una necesidad no satisfecha en la ciudad, o que se presenta como un problema urbano, la solución, propuesta de valor, lo que ustedes están sugiriendo, el modo de inversión, el tamaño del mercado, en términos de la justificación de la ciudad y la ventaja competitiva, o sea, el perfil, lo que nosotros llamamos perfil urbano, ¿no? Bueno, la ventaja competitiva urbana que tiene esta ciudad, el modelo de negocio, cómo se generan ingresos en el proyecto, ¿no? La línea de negocio que ustedes eligieron, básicamente, es eso, ¿no? El equipo, o sea, siempre hay que mencionar en la portada, parece un detalle menor, una obviedad, pero hay que justificar el equipo. Siempre ustedes van a encontrar un trabajo de consultoría, en cualquier informe de consultoría, siempre está el equipo. El equipo en primer lugar, ¿verdad? Y si hay roles definidos, también. El especialista en estrategia, el analista de mercado, incluso hasta se menciona quién redactó y toda la parte así, digamos, más de cuestión administrativa o de secretariado, también se menciona, ¿verdad? Porque eso es importante, porque es reconocer los méritos del equipo, de cada integrante del equipo, pero además hay que reconocer la constitución de un equipo, una imagen de equipo. Un equipo es gente que se especializa en algo dentro de ese equipo en función de un objetivo. Bueno, también lo que hablamos al comienzo, si tienen algunas proyecciones de rentabilidad, de retorno, de inversión, el AX, ¿no? ¿Se acuerdan que el Axing Price que decíamos al comienzo, ¿no? Eso podría estar también ahí en alguna diapositiva. Elementos claves, ¿no? Decíamos de ese PowerPoint, que ahora llamamos el pitch deck, ¿no? La instancia del pitch deck. Bueno, y aquí lo tienen más en detalle, eso se los dejo. Para que lo tengan, más allá de incluso de esta presentación y de esta materia, que les quede ahí. Si a alguien le interesa para futuras materias, tengo bibliografía, tengo cosas escritas sobre eso, tengo ejemplos de cosas que yo hice basados en estas metodologías. Tienen tanto una columna, la 2, que es el memorando de inversión, o el documento final, y la presentación oral, que llamamos el pitch deck, ¿no? La presentación pública. Bien, ahí nos queda entonces con más detalles, ya incluso yendo más allá del ejemplo, del caso de los cataríes, a casos más generales, ¿no? Para que ustedes lo tengan presente ahí.
les puede ser muy útil esto para cualquier materia que tenga que hacer algún tipo de presentación, futuras materias de las carreras que ustedes están estudiando. Bueno, entonces, fecha límite, les puse hasta el miércoles 3 de diciembre. Le amplié la fecha límite de entrega. El jueves 4 ustedes van a exponer, van a hacer el pitch deck ahí en clase, y tienen tiempo hasta el miércoles 3 de diciembre para entregarme el documento. Después lo veré más en detalle, igual yo ya estoy familiarizado, creo que ahora se trata más que nada de una cuestión de organizar información, de darle el toque final del punto de vista de los elementos visuales, pero hasta el miércoles 3 de diciembre les doy suficiente tiempo, ¿no?, para que terminen el examen, y vayan viendo que sigue en paralelo esto. No se olviden que hay un grupo inversor que los está esperando, muy ansioso. Bueno, hasta aquí esto que tengo para contarles respecto a esto. ¿Ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? ¿Se entendió? Los que están a cargo de un grupo, de algún equipo, los delegaron, para que se los cuenten a sus compañeros. ¿Les quedó claro? Sí. ¿Cuándo, después del 4, cómo siguen las clases? Después del 4 nosotros tenemos, esperen que yo tengo acá el calendario. A ver, yo les digo. Bueno, un segundito, tengo acá el calendario, no quiero. Acá está. A ver. Subí por ahí también. No sé si Campus o lo compartí en su momento en el grupo WhatsApp. No sé si está fijado por ahí. Bueno, nosotros tenemos hasta el 1, tienen tiempo para entregar el examen. Igual creo que tienen tiempo suficiente para el examen, incluso lo entregué un poco antes, vieron que les hubiera conseguido unos días antes. Profe, ¿el lunes habría clases? El lunes vemos qué hacemos. Si es necesario ver algún detalle de las presentaciones, quizás las hagamos ahí en clase, si no hacemos un meet, depende, porque ¿qué pasa? El último día hay mucha gente que, y los entiendo, comprendo, como estamos terminando el cuatrimestre, se les juntan los exámenes, ¿no? Entonces quizá hay gente que va organizándose de manera tal que el primero todavía están con el primer examen, con el segundo examen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en función de sus tiempos, sus necesidades, porque si no lo podemos resolver por mí, alguna duda específica sobre el trabajo de la presentación, ¿no? Yo eso después se los confirmo. La presentación se va a hacer el 4, la presentación pública en el aula, y les decía, hasta el 3 de diciembre pueden enviar los textos, y si quieren, si ya tienen el PowerPoint o lo que utilicen para el pitch deck, me lo envían por correo, y ya después cuando estamos en clase lo abrimos, y es mucho más fácil. Si no, lo traen en un pendrive o lo bajan en la nube. Ojo, tengan en cuenta que son 10 equipos, vamos a tener que optimizar el tiempo de clase, ¿no? Nos podemos quedar un poquito más siempre porque no hay clase luego de la nuestra, pero para que no se haga demasiado extenso, ¿no? Ustedes tendrán también otras cosas que hacer en la vida. Y entonces, después, el 8 de diciembre, que cae lunes, es feriado, ¿no? Vieron que el 8 de diciembre siempre es feriado, ¿no? Cae un lunes, ese día, obviamente es feriado, no vamos a hacer nada vinculado con la materia, y el 11 es el cierre. El 11 de diciembre es el cierre. Ahí en clase les voy a dar las notas y vamos a hacer un cierre final de la materia, yo les voy a hacer unos comentarios de los trabajos, porque seguramente el 4 cuando expongan no nos va a quedar demasiado tiempo, yo voy a hacer algunos comentarios generales a partir de la presentación y lo que ustedes estuvieron trabajando, pero el 11 ya con el cierre de notas y demás, voy a poder darles con mayor precisión una devolución, ya habiendo leído en detalle el último entregable y demás. Así que ese sería el cronograma. ¿Quedó claro? Me habías preguntado vos, Romina, ¿no? Creo que... Sí, el 11 sería el último día de clase. El 11 sería el último día de clase, que me gustaría verlos ahí en clase, ¿no? Así nos despedimos como corresponde, ¿no? Fue muy lindo este cuatrimestre. O whisky. ¿Cómo? O whisky, no sé, es que... ¿Dijiste algo de whisky? Sí, llevo whisky, ¿qué llevo? Sí. Bueno, yo estoy en una etapa ahora que no estoy bebiendo alcohol, pero podemos hacer algún tipo de festejo, ¿sí? Alguna sidra que podamos ir destapando
anticipando el fin de año y demás, ¿no? Así que, bueno, vamos organizando. Entonces, este es el cronograma, esto queda grabado, les voy a subir también el PowerPoint en un instante al campus, así les queda, ¿no? Así les queda el material, y por supuesto, siempre estoy disponible para cualquier duda que tengan, para los que tengan que entregar este examen, acuérdense que lo tienen que entregar la parte individual por mensaje, por mail privado, digamos, mensaje por mail personal, y después alguien se encarga de cada equipo enviarme las 2 preguntas que tienen que resolver justamente en equipo, ¿no? Como hicimos en el primer examen, digamos, acuérdense de poner en el subject, en el tema del mail, el nombre, apellido, en el caso que las preguntas por equipo tal, el segundo examen domiciliario, yo organizo rápidamente la información y las puedo contestar y no se pierde nada, ninguno. Bueno, eso, que vuelvo a la clase, es todo. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. Bueno, entonces dejamos de compartir y entonces nos estamos viendo. Estoy atento entonces a cualquier consulta y nos vemos la próxima, en algún momento. Vale, profe. Adiós. Bueno, hasta la Perfecto, profe, nos próxima. vemos. Adiós, hasta luego. Adiós.